Hola, buenos días a todos. Bienvenidos al stand de Day One. Como sabéis, Day One es la especialización o la banca especializada dedicada a lo que son startups, scale-ups e inversores. Tenemos centros en Barcelona, en Madrid, en Valencia, Málaga y Bilbao. Así que os doy la bienvenida de parte de CaixaBank. Y ahora le doy la bienvenida también a Lluís y a Inés, a Barcelona Health Hub, que van a usar este espacio también. Espero que sea de vuestro interés. Y sin más dilación, pues voy a presentar a Roberto Valdés de Cuideo, que nos va a hacer un pitch. ¿Sí? Adelante, gracias por venir también. Todo tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias, Day One, por este evento. Soy Roberto Valdés, uno de los cofundadores de Cuideo, y os voy a presentar Cuideo. ¿A qué nos dedicamos Cuideo? Cuideo lo que hacemos es ayudamos a las familias en gestionar los cuidados de sus mayores en casa. Un mercado de 1,2 millones de personas en España. Al final lo que hacemos es encontramos para cada persona mayor el mejor cuidador disponible para cuidar. Y para explicaros el ejemplo os voy a poner una grabación real de un cliente nuestro. No soy yo. Perdonad. Hola, mi nombre es Pilar. La experiencia que tengo con Cuideo no puede ser más positiva. Por motivo de una operación tuve que contactar con ellos y el sábado a las 12:30 de la mañana me llamaron porque ya habían localizado a una persona para cuidar a mi padre. Rapidez, eficacia, un trato tremendamente cercano y sobre todo para mí y para mi familia lo más importante es la humanidad que tienen. Es digno de ver la forma en la que la persona que está cuidando a mi padre le trata. Con un cariño, un mimo, una dedicación, una atención, una paciencia que muchas veces los familiares no tenemos porque estamos metidos en otros temas y no tenemos esa paciencia. Están siendo fundamentales en la recuperación de mi padre y solo tengo palabras de agradecimiento por lo bien que se están portando con nosotros y el cariño y el cuidado que le están dedicando tanto a mi padre como a mi madre. Gracias. Esta es Pilar, es una chica de 35 años que tiene 2 hijos, tiene su padre con Alzheimer y tenía muchos problemas para gestionar esta situación. Entonces empezó a trabajar con nosotros y Cuideo le proporcionó un cuidador y entonces ahora pues puede organizar su vida un poco mejor, ¿no? Y todo esto lo hacemos a través de la tecnología. Hemos desarrollado tecnología, estamos digitalizando toda la parte de cuidadores para que en 48 horas podamos prestar un servicio óptimo al cliente. Entendemos a través de una valoración qué necesita el usuario y entonces encontramos al mejor cuidador disponible para prestar este servicio. Y esto es Cuideo. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días a todo el mundo. Bienvenidos. Gracias por estar aquí esta mañana en este panel de Day One en From Years From Now. Vamos a hablar de Barcelona, de un proyecto muy concreto en Barcelona que es Barcelona Health Hub y vamos a centrar el panel de ahora en el potencial de Barcelona en Digital Health, en salud digital. Tendremos primero una presentación breve del proyecto de Barcelona Health Hub a cargo de Luis Badrinas, que es su CEO y hoy nos acompaña en este panel. Ahora introduciré a los panelistas y luego lanzaremos propiamente lo que es el panel y el debate. Tenemos la suerte de que nos acompañan hoy 4 perfiles muy relevantes, yo creo, para el tema que vamos a tratar, salud digital, y además muy complementarios. Por un lado tenemos al fondo a la derecha Luis Badrinas, al saxo. Luis es CEO de Barcelona Health Hub y CEO del Community of Insurance. Es consejero de Acunsa, ambasador de Collider, Mobile World Capital y miembro de la Junta del Círculo Ecuestre, entre otros cargos. Anteriormente fue CEO del grupo Zurich en Barcelona, en España. Fue miembro del Leadership Team de Zurich Insurance, miembro de varios consejos del grupo Zurich en España
y Portugal y Executive Committee Member del Global Life. También fue CEO del grupo asegurador Deutsche Bank en España y Portugal y previamente director general de Vitalicio Grupo Generali. Luis es licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona. Gracias, Luis, por acompañarnos esta mañana. También tenemos a Nadia Pons, bióloga, especializada en innovación y creación de startups de base científica. Lleva casi 10 años trabajando en ciencia desde diferentes perspectivas. Durante más de 5 años trabajó en una oficina de transferencia tecnológica donde gestionó más de 40 proyectos de innovación y lideró la creación de 5 spin-offs. Desde 2019 dirige el programa de emprendimiento de salud del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, enfocado a la inversión privada en la etapa más temprana. Suele colaborar con diferentes organizaciones del ecosistema de innovación de salud, tanto como jurado y evaluador de startups. Gracias, Nadia, por acompañarnos hoy. También tenemos a Ángel García, que es un experimentado ejecutivo, empresario e inversor. Tiene una amplia experiencia de más de 20 años actuando en entornos internacionales, tanto en Asia como en Estados Unidos, construyendo e invirtiendo en proyectos de startups. Recientemente, Ángel ha sido nombrado director general de Barcelona Partners, una nueva agencia de inversión pública y privada apoyada por empresas de primer nivel con el objetivo de atraer negocio innovador a Barcelona. Ángel es licenciado en Economía y Administración de Empresas y ha realizado un programa ejecutivo de Universidad de Stanford. Gracias, Ángel, por estar aquí esta mañana. Y también nos acompaña Naira Marín. Es una experimentada profesional en marketing y desarrollo de negocio, madre de 3 hijos y dice ser apasionada de disfrutar de los pequeños momentos. Luego hablaremos de cómo lo haces, porque no es fácil. De formación clínica, cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector de los dispositivos médicos. Está motivada por la transformación digital del sector, llevando a cabo proyectos innovadores a nivel internacional con el fin de aportar valor e impacto a pacientes y a hospitales, tanto en sanidad pública como privada alrededor del mundo. Estos son nuestros panelistas. Muchas gracias, Naira, por estar aquí esta mañana. No sé si os habéis dado cuenta, hay una trampa en este panel, porque está Nadia y Naira. Entonces vamos a ver cuántas confusiones cometemos esta mañana. Muy bien, pues sin más, doy paso a Luis para que nos presente Barcelona Health Hub, uno de los proyectos emblemáticos en Barcelona y con ambición mundial en salud digital. Entonces, cuando quieras, Luis, por favor, adelante la presentación. Muy bien, muchísimas gracias, Xavier, por tu amable presentación. También agradecer a CaixaBank y a Day One pues, que nos haya dejado este espacio magnífico pues, para hablar de la estrategia que tiene Barcelona Health Hub. Y a todos los presentes aquí. Y luego, además, también pues, el vídeo quedará colgado en YouTube para poderlo revisar para aquellos que estén interesados en conocer la estrategia, ¿no? Bien, para los que todavía no conocéis Barcelona Health Hub, aunque ya cada vez pues, se puede decir que hay menos gente, Barcelona Health Hub es un ecosistema para la transformación digital de la salud, que lo que hacemos es enlazar startups con corporaciones, con hospitales, con universidades y con inversores. Es un centro de innovación para la transferencia digital de la salud que parte desde Barcelona, está ubicado en el recinto de San Pau, ahora veremos su ubicación, para llegar a los 5 continentes. De hecho, ahora veremos también cómo ha ido creciendo. Es, como forma jurídica, es una entidad sin ánimo de lucro que lo que pretende realmente es apoyar a todas las startups, fundamentalmente, a que entren en el mundo sanitario para ayudar realmente a esta transferencia. Como veréis, el propio Barcelona Health Hub, la ubicación de este ecosistema ya está dentro de un propio ecosistema que tiene Barcelona desde hace, históricamente, desde hace un montón de años, en el recinto de Sant Pau, donde convive con el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, con el Instituto de Recerca de Sant Pau, con la Universidad de Medicina y también la de Enfermería, con la Fundación Cálida para apoyar a aquellas familias y a aquellos que están padeciendo el cáncer, con una serie de servicios, y con la Fundación Puigverd. Esto realmente ayuda mucho al propio ecosistema
porque realmente se vive y se respira medicina nueva, moderna y tradicional. Y ambos conviven en mucha sintonía, en gran sintonía. Aquí es donde en estos momentos estamos. Nosotros partimos del año 2018, a finales del 2018, hemos ido incorporando miembros. Actualmente contamos con 263 miembros, de los cuales 163 son startups, hay 35 corporaciones, 55 hospitales y universidades y 10 inversores. Toda esta información la podéis encontrar en la web, además de que, repito, estará grabada. Como decíamos al principio, partimos del 2018. A finales del 2018 no había nada. Había un edificio vacío que el residente de San Pau, la propiedad del residente, pues, nos otorgó para ahí crear este espacio insuperable, ¿no? E iniciamos este 2018 con poquitas startups. Al primer año ya cerramos con 160 miembros. El segundo año, que fue el 2020, cerramos con 220 y este año todo parece indicar que superaremos los 300 miembros. Llevamos un crecimiento anualizado del 40%. Eso quiere decir, como luego también indicará Xavier, que todos los temas relacionados con salud digital son realmente un trending topic muy importante a nivel económico, a nivel inversor y también a nivel estratégico. ¿Qué es lo que queremos hacer a partir de ahora? Bueno, ya hay revistas americanas que nos han identificado como uno de los 10 hubs más influyentes del mundo en Digital Health. Tenemos representantes de los 5 continentes y ahora vamos a escalar todavía más nuestra posición. ¿De qué manera lo vamos a hacer? Bueno, hemos establecido una estrategia basada en 4 pilares. El primero y más importante, y por esto la razón realmente de Barcelona Health Hub, es ayudar a las startups. ¿Y de qué manera? Pues con la transferencia tecnológica, que creo que aquí hay algunas expertas en transferencia tecnológica. ¿Qué significa la transferencia tecnológica? Pues que la startup llegue a ser validada por un hospital para que realmente pueda ser reconocida en el mundo sanitario. Si esa transferencia no se realiza, es mucho más difícil, o si tiene mucho tiempo, pues es más difícil. Lo que hacemos en Barcelona Health Hub es contribuir que esa aceleración se haga de la manera más rápida. Una startup puede estar 2 años para entrar, hacerlo entre 3 meses y 6 meses. Lo segundo es el Digital Knowledge, es decir, convertirnos en un centro mundial de influencia del conocimiento, a través de observatorios, a través de documentos e incluso acabar montando pues, una universidad con algún partner que nos permita realmente que aquellos expertos profesionales en medicina también pasen por las aulas donde entiendan y comprendan muy bien toda esta transferencia tecnológica, la digitalización, las herramientas pues, que realmente van a contribuir a esta modernización y a esta digitalización de la medicina. Una incubadora de startups. Bueno, hoy ya tenemos algunos modelos donde en Barcelona Health Hub estamos algunas entidades incubando startups, pero realmente queremos dedicar una inversión importante a generar mucho más tráfico, que venga gente de todo el mundo a incubar sus startups aquí. Yo creo que también con Barcelona Global pues tenemos un gran entendimiento del porqué de Barcelona, ¿no? Con la emprendeduría, con la innovación, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que es un buen sitio. Por último, la expansión global, ¿no? Los fondos Next Generation, uno de los indicadores importantes es que no solo estemos ubicados en un sitio, sino que expandamos el modelo a otros sitios. Entonces, vamos a contemplar también esa posibilidad de estar en otras ciudades de España, estar en otras ciudades incluso de Europa, generando pues, este ecosistema que contribuya desde el punto de vista de un pilar estratégico como es la salud digital, pues a todo el colectivo sanitario, médicos, enfermeras, etcétera, etcétera. Bien, con esto os dejo con un vídeo muy breve. Me parece que lo ponéis desde ahí, ¿verdad?
Barcelona Health Hub is a non-profit association with the mission of promoting digital health innovation and its transfer to the medical practice. We are already the largest digital health hub in Europe, but we have the potential to continue to grow and consolidate our position as a top-list global hub. For this reason, we present the key points of our strategy. The Hospital de Sant Pau aims to provide an environment to validate the solutions and technologies that will shape the hospital of the future. We believe it is essential to create a benchmark training center in digital health technologies and knowledge. We want to create synergies and collaborations between the different actors of the healthcare ecosystem. We consider it important to establish an incubator to help create and promote innovation initiatives that will lead to solutions for our health system and have international projection. One of our main pillars is to attract venture capitalists, both national and international, to all the digital health projects that are being developed in the hub ecosystem. It's a great opportunity to convert new spaces within the Art Nouveau site, to expand those dedicated to innovation in digital health. We will consolidate our position as a relevant communication channel and opinion leader in digital health. We create and provide the technology needed to transform the digital health sector. It will be wonderful to create a health innovation center dedicated to technological transfer to clinical practice. We promote innovation in the medical community. That is why we support the Barcelona Health Hub in this mission. We will increase the hub's connection with other Spanish regions, with other countries and continents. Now more than ever, healthcare systems face major challenges. Our mission is to impulse all these innovations in order to bring them to the patient. This results in a more scalable, inclusive, and personalized healthcare. Contact us and let's start collaborating. Thank you very much. Bueno, pues muy bien, aquí tenéis el vídeo, también lo tenéis en la web y está también en YouTube, para que está en catalán, en castellano y en inglés, como habéis visto ahora. Y ahora paso la palabra a Xavier nuevamente, que nos va a presentar un poco la parte de inversión, que significa todo el tema de salud. Sí, muchísimas gracias, Luis. No sé si veis bien el chart, porque al final tiene tanta información que es difícil ver, pero si os fijáis, independientemente del idioma, a la izquierda hay unas bolas azules, lo veis, ¿no? Abajo. Esto es la progresión de la inversión en startups de salud digital que ha habido en Cataluña en los últimos años, ¿no? Y esto ha pasado del año 2010 a unos 20 millones aproximadamente, en el 2014 apenas 90 y en el año 2019 a más de 180 millones. O sea, realmente estamos viendo una progresión muy importante y muy fuerte, que es un ejemplo más de la potencia de este ecosistema y de su capacidad de atraer inversiones en este ámbito. Y a la derecha tenéis mapeados los principales startups por ámbitos de trabajo. Muy bien, pues una vez visto estas cifras, me gustaría empezar el diálogo con el panel. Luis, nos has comentado que uno de los principales puntos de la estrategia del Barcelona Health Hub es, si os acordáis, el primer eje es la transferencia tecnológica al ecosistema, ¿no? Y yo creo que aquí tenemos, en el panel, contamos con Nadia, que tiene mucha experiencia en el ámbito de transferencia digital. Me gustaría lanzarle una pregunta muy simple, que es, ¿qué tenemos que hacer en ese ámbito para favorecer precisamente que se produzca esa transferencia digital? Gracias, Xavier. Bueno, básicamente creo que hay varios pilares que tenemos que mejorar dentro de la transferencia de tecnología, pero yo, para que interaccionemos un poco, voy a rebatir la definición de Luis de transferencia de tecnología y voy a explicaros que al final la transferencia es la identificación, la protección y la promoción de los activos científicos, ¿no? Entonces, creo que aquí juega un pilar esencial todo el tejido de la academia, que llamamos, que estamos hablando de hospitales, de centros de investigación, de universidades, que son al final los que generan esta ciencia que luego diferentes actores somos capaces de transformar y de acompañar y ayudar para que otros actores inviertan y al final tengamos las soluciones en el mercado, ¿no? Entonces, en este sentido, podría deciros que lo que nos hace falta es profesionalizar un poco más a aquellas personas que trabajan en el sector de la transferencia. Tenemos que entender que igual de importante
que la ciencia es quien la puede identificar, quien la gestiona y quien va a ayudar a que esta ciencia llegue a mercado. Y, por otro lado, la inversión pública, ¿no? La inversión que hacemos en nuevas tecnologías. De los gráficos que comentas, hay un dato curioso, y es que de estos millones, no todos son millones de inversión privada. Hay unos cuantos millones, creo que eran alrededor de unos 40, 50 millones de apalancamiento de inversión pública, ¿no? Entonces creo que aquí también las administraciones juegan un papel importante, y este papel tiene que estar reforzado. Muchísimas gracias, Nadia. No sé si, Ángel, quieres añadir algo desde tu perspectiva más de inversión o de fondo privado. Bueno, y perspectiva desde el reto de la transferencia, ¿no? No solo en Digital Health, sino en cualquier tipo de tecnología, ¿no? Al final, la transferencia de tecnología es una nueva innovación, es una tecnología que desarrolla en un entorno más científico e investigador, y el reto está intentar validar si esa disrupción tecnológica tiene cabida en el mercado. Y hay una distancia, que puede ser distancia en tiempo, que puede ser distancia en dinero, que puede ser distancia en capacidad y conocimiento de validar esa tecnología y su aceptación en el mercado, ¿no? Lo que en el largo llamamos el go-to-market, el market validation. Yo creo que la combinación de esas tres cosas son esenciales para facilitar el paso de una innovación tecnológica que todavía desconocemos si puede tener una aceptación por parte del mercado. Cuanto más eficientes somos en este proceso en cuanto a cómo de fácil hacemos la validación de la tecnología, cómo delimitados son los recursos que necesitamos para validar esa tecnología, o cómo de buenos somos validando todo eso, hace que se fomente mucho más la investigación, porque es mucho más sencillo aquella idea a la que le he dedicado años de investigación, de una forma rápida validar si el mercado la necesita. De otra forma, te puedes ver enganchado en lo que llamamos el valle de la muerte, de estar años y años intentando identificar si realmente hay un mercado para aquella transferencia, lo cual al final, si eso no es así, cuanto antes lo puedas saber mejor, porque al final son recursos que se están perdiendo, recursos humanos, recursos económicos, etcétera, ¿no? Perfecto, Ángel. Yo por mi parte, totalmente de acuerdo con todo lo que habéis comentado, complementando, ¿no? Un poco la otra perspectiva del otro un poco player, ¿no? En todo este ecosistema, que seríamos las corporates, ¿no? Las grandes entidades a nivel de negocio, cómo podemos ayudar también a que esta transferencia ocurra, ¿no? Evidentemente, ligándolo como Ángel le comentaba, ¿no? A veces, para no caer en este, ¿no? Mar sin fondo, y ayudar a que todo esto pase y suceda, pues las corporates, como por ejemplo nosotros hacemos desde B. Braun con proyectos pilotos a nivel internacional, ayudamos a que esa transferencia, ¿no? tecnológica identificamos. También podemos colaborar en lo que sería todo el desarrollo de negocio, la validación de mercado, el time to market, y además también todo lo que sería un poco la implementación. Muchas veces todo lo que es un poco las nuevas soluciones tecnológicas, ¿no? Esas ideas, ¿no? O esos proyectos en fases muy preliminares necesitan de apoyo, ¿no? Y de ayuda de grandes corporaciones para poder tener un poco más de alas, ¿no? Y tener esa ayuda en la implementación en mercado, y por lo tanto tener un time to market más rápido y una validación más extensa, y por lo tanto una validación más fuerte y más validada, ¿no? En ese sentido, yo pienso que es también complementario, ¿no? el labor de los diferentes players en el ecosistema, ¿no? Para que esto suceda. Bueno, la verdad es que precisamente la ventaja de tener un ecosistema como el que tenemos es que precisamente lo que tú acabas de mencionar y lo que habéis mencionado vosotros existe. Es decir, hay una transferencia tecnológica siempre que los distintos partners de la misma estén de acuerdo. El hospital tiene que dar su validación, pero también es verdad que hace falta fondos para que todo esto realmente acabe validándose, ¿no? Y realmente, al estar incorporados en un ecosistema donde estamos todos trabajando para que esto sea una realidad, pues al final esa realidad se acelera. Es un tema importante.
Sí, al final es un poco cadena de valor, ¿no? Necesitamos, has dicho, Naira, algunas veces, yo diría que todas las veces se necesita las corporate porque al final en gran parte sois la que vais a comercializar, ¿no? A llegar al paciente. Y se necesita el feedback, es muy necesario que estas startups desde el inicio y estas tecnologías, ¿no? Este acercamiento. Entonces yo creo que es fundamental la cadena de valor. Muy bien. Oye, muchísimas gracias por vuestros puntos. Me gustaría relacionarlo con una noticia que aparecía ayer y era el ranking de innovación que cada año hace la Unión Europea, en la que no sé si recordáis, pero desafortunadamente España volvía a bajar 2 posiciones, ¿no? No vamos a hablar tanto de la inversión en I+D. Me gustaría entrar en el debate entre I+D y transferencia. España invierte relativamente poco en I+D, pero invierte aún menos en transferencia, o al menos eso es lo que parece, ¿no? Comparado con otros países. ¿Qué pensáis que podemos hacer aquí para apoyar esta transferencia? Y precisamente que lo que habéis contado sea una realidad, ¿no? Y llegue realmente toda esa I+D que se ha desarrollado, acabe llegando al mercado. ¿Cuáles son vuestras ideas sobre cómo podemos impulsar mejor la transferencia? Si queréis, abro. Yo creo que donde tenemos que poner ahora mismo el acento es en este Valle de la Muerte, clarísimamente, ¿no? Y en generar un deal flow no solo mayor, sino que de mejor calidad. Entonces, no sé si tenéis alguna cosa a agregar aquí, pero yo pondría el acento allí, ¿no? Ahora creo que a nivel de ciencia, al final, sobre todo Cataluña como región, compite con países como son Dinamarca, Finlandia, Austria, pero luego nos perdemos un poco en ese paso, ¿no? En ese llegar al mercado, en ese ayudar a madurar las tecnologías. Y supongo que es lo que se refería Ángel antes, ¿no? Cuando decía de poder hacer esta inversión inicial, ¿no? Bueno, yo creo que hay 2 cosas diferentes, ¿no? Lo que decía, una cosa es I+D y transferencia, es decir, se dedican recursos, fondos a investigación básica que idealmente puede llegar a tener alguna aplicación en el mercado, ¿no? En la medida de que la transferencia sea más eficiente, como decía antes, en la medida de que de una forma más eficiente podamos validar qué investigaciones, qué desarrollos, qué innovaciones, qué disrupciones tienen posición en el mercado, el éxito de estas innovaciones que llegan al mercado lo que hace es retroalimenta la investigación en I+D o en R&D. Y todos los ecosistemas al final tienen esto. Si yo investigo mucho y no tengo resultados, desincentivo la inversión porque no es económicamente eficiente. Si en cambio soy mucho más eficiente en la transferencia, intentando entender más al mercado, incluso ajustando mi investigación o mi desarrollo o mi innovación a lo que el mercado pide, es más probable que tenga un mayor porcentaje de éxito de esa transferencia de tecnología, una mayor adopción de la tecnología por parte del mercado y, por lo tanto, un retorno a los investigadores, lo que hace es que retroalimenta el I+D y, por lo tanto el sector privado como el sector público tendrá un mayor incentivo a invertir en I+D porque tiene mucho más claro el mecanismo o el proceso o el canal para que eso llegue al mercado. Diría que eso es I+D básica de transferencia de tecnología. Otra cosa son las startups, ¿no? Que las startups al final, y más en Digital Health, es gente con ideas que intenta de poner ideas en el mercado. Los emprendedores no siempre miran al mercado de la mejor forma, ¿no? Y todos sabemos que la mayoría de las startups tienen dificultades en llegar al mercado. A veces porque el aprendizaje de la forma de llegar al mercado, y especialmente en el sector digital, que se ha sofisticado muchísimo en los últimos años, hay muchísimas herramientas de intentar validar ideas, de intentar validar modelos de negocio, porque el sector digital te permite llegar a millones de personas de una forma barata y económica. Ese es un proceso que el sector tiene que aprender mucho más para cuanto antes no solo validar si el mercado quiere mi idea de startup, sino intentar entender qué he de ajustar en mi idea de acuerdo al feedback que el mercado me da. Uno de los mayores problemas que tienen las startups o los emprendedores es que se dedican en sus fases iniciales el dinero y el tiempo que no tienen a desarrollar su idea sin realmente hablar con el mercado. Cuando al cabo de 6 meses han desarrollado su producto, su software o lo que sea, van a probarlo al mercado, se dan cuenta que el mercado no es exactamente lo que necesitaba, que hay fricción, hay una cierta fricción, por lo tanto no hay un buen go-to-market, no hay una buena adopción. Entonces se dan cuenta de que tienen que cambiar el producto, pero ya se les ha acabado el tiempo y probablemente el poco dinero que tenían, ¿no? Intentar entender cuál es la mejor forma de tener
mínimos productos viables o pequeñas, no el producto definitivo, sino determinadas herramientas de testeo de la innovación y de la startup, es el mejor camino para poder estar en el mercado con el mínimo número de recursos, ¿no? Y es un camino diferente al de la transferencia, ¿no? Muy bien, gracias. En ese sentido, yo pienso que es un punto importante, ¿no? La co-creación, ¿no? Desde el inicio, realmente, el trabajar desde las diferentes perspectivas, los diferentes players, ¿no? Y aquí un poco también hacer ligar que yo pienso que realmente la inversión se tiene que potenciar mucho desde todos los puntos de vista. Desde fases muy iniciales, desde las universidades, desde la fase formativa en universidades, luego en proyectos, en startups, es decir, la inversión a título general como sociedad tiene que ser mucho mayor para equipararnos a países, ¿no? de Europa, ¿no? O tipo Dinamarca o otros países nórdicos, ¿no? Donde la inversión es mucho más presente en todos los ámbitos. Esto por un lado, y ligándolo a la co-creación, es decir, que desde fases muy iniciales ya se tenga la educación de que realmente se tiene que construir, se tiene que emprender con nuevas ideas y con nuevas soluciones, pero que tengan un sentido en el mercado y que respondan a una necesidad real del mercado. Que luego tengas que ayudarte, ¿no? O soportarte de corporaciones, de otras entidades para poder tener estas alas y llegar al mercado es otra cosa, pero que de fases muy iniciales ya se trabaje en esta co-creación para dar respuesta al mercado de lo que realmente importa y aporta valor. Ahí es un poco el punto, pienso, importante y donde se debería de invertir muchísimo más. Sí, yo, vamos, totalmente de acuerdo, porque es que además lo que estamos viendo actualmente es que las startups que tienen sentido nacen o bien por una necesidad empresarial, que esto que tú dices, esta co-creación, o bien por una necesidad personal de algún tema que te haya pasado de algún familiar próximo y que provoca que realmente te pongas a investigar y hacer algo diferente. Aquellas otras que van a solucionar temas que pretenden una solución global a temas donde requiere muchísima inversión sin un fin muy concreto, a veces no acaban realmente prosperando, ¿no? Voy a poner un ejemplo, ¿no? Ahora pues acaba de llegar recientemente una idea que se están convirtiendo, digamos, ya en realidad, y es de la creación de un exoesqueleto a raíz de un ictus que ha padecido un familiar. Y claro, cuando hablamos de exoesqueleto, pensamos que es ese esqueleto, digamos, que te lo pones en todo el cuerpo y que vale una fortuna en inversión, investigación y demás. Cuando no, en este caso estamos hablando que un ictus puede solo afectar una parte determinada del cuerpo, pues para solucionar aquello muy concreto, la pierna izquierda, etcétera, ¿no? Con lo cual es una inversión bastante ágil, fácil de sacar, etcétera, etcétera, y que resuelve problemas concretos, con experiencias personales. Y esto lo estamos viendo cada vez más. O los Venture Builder, que van levantando ideas empresariales y seleccionando pues aquellas personas más adecuadas para desarrollar esos proyectos, ¿no? Exacto, yo pienso que ahí también el concepto de flexibilidad, ¿no? De ser lo suficientemente flexibles como para ver realmente, acabar de definir cuál es realmente la solución que puede favorecer, ¿no? Que puede solventar esa necesidad, ¿no? Es decir, desde el punto de vista de las startups o de los proyectos, tener ese minimal viable product, ¿no? Que comentaba Ángel, lo suficientemente flexible para que se pueda adoptar y moldear con las necesidades que vas validando en el mercado. Sí, más que flexible es conocer el método para aprender del mercado en las fases iniciales. Y yo creo que en esta iniciativa es como las que tiene Luis, es decir, al final el emprendedor la mayoría de las ocasiones es alguien que por primera vez decide poner una idea en el mercado. Y esto es un proceso difícil, costoso y la mayoría de veces sin éxito. El estar rodeados de gente que, especialmente en el sector digital, que es mucho más sencillo, te permita validar esa idea, ese concepto, ese software, ese lo que sea, con el menor coste posible, en el menor tiempo posible, y evidentemente nunca vas a tener un 100% de validación, pero intentar tener ese feedback constante del mercado, no hablo en los primeros años, digo en las primeras semanas, en los primeros meses, para de esta forma, con el feedback del mercado, ajustar tu producto,
y que para al final el producto que llega al mercado sea lo más cercano a lo que el mercado necesita es esencial. Y eso hay metodologías, hay formas de hacerlo que si quieres tener mayores posibilidades de éxito, tienes que aprender cómo hacerlo. Si no, puede ser que tengas éxito, pero tus posibilidades se reducen significativamente, ¿no? Entonces, las aceleradoras o las incubadoras tienen que ser capaces de adoctrinar y enseñar a las startups esas metodologías para intentar incrementar sus posibilidades de éxito. Sí, este es un muy buen punto que mencionas, Ángel. Y me gustaría ligarlo con la segunda pata que presentabas, Luis, precisamente, que era la incubación, ¿no? Uno de los ejes que quiere impulsar el Barcelona Health Hub es la incubación de startups en el ámbito de salud digital, ¿no? ¿Qué propuestas o qué ideas podemos dar al respecto de cómo mejorar la incubación, ¿no? Porque se habla mucho de la incubación, hay incubación, vamos a decir, pública, hay incubación privadas. No muy lejos de aquí tenemos una famosa incubadora, ¿no? Basada o centrada o nacida desde una gran corporate. ¿Cuáles son un poco las ideas de la incubación que funciona en el ámbito digital? ¿Qué recomendaciones o consejos podríamos explicar? ¿Qué experiencias podríamos compartir en incubación? Bueno, yo me puedo lanzar por experiencia también ahí. Adelante. Pues tenemos algunos modelos de incubación en Barcelona Health Hub, que es una premisa simplemente de todo lo que vamos a hacer. Pero compañías que tienen su localización en el Hub, en Barcelona Health Hub, como puede ser Almirall, pues Almirall, que tiene su especialidad en la parte de piel, de skin, pues cada año pues, está incubando 5 startups a nivel Europa en Barcelona Health Hub, y cada año pues esas startups nacen allí y luego pues se desarrollan y sirven, como decíamos antes, es decir, es un propósito empresarial a cubrir un challenge empresarial que es necesario cubrir. No es algo que digamos, no, es que este ha tenido una idea brillante y vamos a ver qué pasa con ella. No, es una necesidad de que esa compañía tiene para cubrir en distintos mercados y que pone en valor esa idea con gente que es capaz de tirar un proyecto para adelante, ¿no? Luego tenemos también el laboratorio pues, que ha creado también DKV, también en Barcelona Health Hub, para toda la industria también aseguradora, donde vemos muchos modelos digitales de aproximación a clientes, de well-being, ¿no? Que es una nueva tendencia para encontrar a una serie de clientes que son en este caso asegurados, pues realmente que lleven una vida saludable, que realmente encuentren en su journey, ¿no? Una manera de vivir mucho mejor, y que en el caso de que pues incurran en alguna enfermedad, pues que tengan también una solución muy próxima. En fin, ideas de estas yo creo que son muy válidas y las estamos viendo. Nada que ver con lo que va a venir y con este proyecto que va a ser macro en relación a todo esto, a estos pequeños ejemplos que estoy poniendo. Yo por mi parte comentar, ¿no? por parte un poco de las corporates, ¿no? Realmente es importante el poder tener pues bueno, el recurso, ¿no? de las incubadoras para realmente los retos, los challenges, ¿no? que tenemos, ¿no? Y que realmente puedes encontrar la solución, ¿no? En lo que realmente pues estas startups pues puedan aportar. Y por lo tanto, ¿no? pues de ahí nacer, ¿no? pues una relación que puede ser más a futuro, ¿no? Yo pienso que realmente es una pieza más a nivel de construir, ¿no? conjuntamente una solución para tener al mercado, ¿no? En ese sentido, yo pienso que bueno, es una colaboración y una oportunidad muy buena y muy rica entre ambas partes, ¿no? Gracias. Poco más que añadir. Yo creo que la incubación o la aceleración no es más que la estructuración de lo que estaba diciendo hace un rato, ¿no? Que es ayudar a esas compañías, a esas startups a aplicar la metodología adecuada para validar si lo que estoy haciendo es lo que el mercado quiere, ¿no? Y si no es así, intentar ajustar o modular o flexibilizar mi producto de acuerdo a lo que el mercado necesita. Esto pasa mucho. Hay startups que, oye, ellos hacen cuadrados azules, aunque el mercado quiere triángulos amarillos. Entonces tienen que darse cuenta primero que pasar del cuadrado al triángulo y luego del triángulo azul al triángulo amarillo. Y hay que pasar por eso, y a veces es un proceso doloroso, porque tú has soñado que tu cuadrado azul iba a ser
súper adoptado por el mercado y la realidad igual no es esta, ¿no? Yo durante una época de mi vida montamos en Barcelona una de las 3 aceleradoras más grandes a nivel mundial, que era Startup Bootcamp, y traíamos compañías de todo el mundo, seleccionábamos 10 compañías de 10 países diferentes cada año, y los 3 meses de aceleración se definían. El primer mes era reshape, rethink, o sea, todo lo que has hecho hasta ahora vamos a revisarlo, vamos a validarlo, a ver si realmente el mercado adopta eso, y vamos a hacer experimentos, y vamos a hacer test, y vamos a cambiar cosas, y vamos a mirar de validarlo. Cuando tenemos más información del mercado, el segundo mes era build, intentar construir aquello que el mercado nos ha dicho que realmente necesita, que igual es más triángulo amarillo que cuadrado azul. Y el tercero era vender, era sell, vender o intentar entender si hay interés de alguien por el producto, ¿no? Entonces yo como visualizo la incubación es un equipo que me ayude a entender cuál es la metodología adecuada para validar que lo que quiero hacer es lo que quiere el mercado y que no será así, y por lo tanto que me ayude a modificar aquello que estoy haciendo para que tenga una mejor adopción del mercado. Lo segundo, está rodeado de personas con experiencia en las fases por las que voy a pasar, que son diferentes. Y lo tercero, tener acceso a potenciales clientes y proveedores que me ayuden a cerrar mi círculo, ¿no? Y esto es lo que en los primeros meses de vida, que son esos 3 o 6 primeros meses, es lo más esencial para una startup. Yo un poco por aterrizar lo que acabas de comentar, Ángel, diría que yo me centraría básicamente en el sector salud, porque no es lo mismo, ¿no?, que otros sectores, en tener dirección, ¿no?, en poder dar dirección a las startups, en poder acompañarlas en grandes áreas como pueden ser la protección de aquella tecnología, que al final tenemos que tener claro cuáles son las estrategias, la regulatoria, que es una cosa muy importante en salud y es donde se gasta mucho dinero pasando del cuadrado, validando el cuadrado azul, luego llegando el triángulo amarillo y tener que hacer toda la regulatoria, es muchísimo, una inversión muy grande. El conseguir inversión, ¿no?, en cómo atraer estos primeros fondos y en cuál va a ser tu estrategia, ¿no?, a largo plazo. Y en la necesidad médica, en entender si aquello que estás diseñando realmente tiene un problema, ¿no?, en el mercado y cuál es la magnitud de este problema. Entonces creo que aquí el Barcelona Health Hub lo ha hecho muy bien y creo que es una cosa necesaria en el ecosistema de Barcelona, y es la verticalidad, ¿no? Estamos acostumbrados a ver estas incubadoras, a ver estas aceleradoras que tocan cualquier tipo de proyecto. Y a mí siempre me genera la duda de decir, es complicado tener experiencia en todos los ámbitos, ¿no? Entonces creo que el hecho de empezar a verticalizarnos como ecosistema y a decir yo voy a hacer MedTech, yo voy a hacer Digital Health, yo voy a hacer biotecnología, ¿no?, nos va a aportar muchísimo más valor. Yo totalmente de acuerdo con lo que acabas de comentar. Pienso que uno de los grandes puntos, ¿no?, y a felicitar a Barcelona Health Hub es el diferenciarse, ¿no?, en esta verticalidad de salud digital, de Digital Health, ¿no? Y cuanto más te especializas en algo, pues más fuerte puedes llegar a ser, ¿no? Y como referente, no solo a nivel nacional, a nivel internacional, ¿no? Yo pienso que ahí es un punto muy, muy, muy fuerte. Yo quería también linkar todo esto que estábamos comentando, ¿no?, porque me venía a la cabeza, y tú lo has dicho cuando has dicho la palabra regulación, ¿no, Nadia? Realmente es un punto interesante porque es la dificultad, ¿no?, los challenges que tenemos detrás, ¿no?, y cuando realmente queremos hacer realidad todo esto que estamos hablando, ¿no? La regulación es algo que realmente es muy importante, que en salud tiene una mayor presencia o una presencia más challenging, ¿no?, para decirlo de alguna forma, pero también un poco ligarlo con la necesidad que tenemos en el mercado de cambiar ciertas regulaciones, adaptar. O sea, se necesita que el mercado esté lo suficientemente maduro, y con eso quiero decir que las regulaciones y las facilidades gubernamentales y organizativas de los diferentes players, de las autoridades, de los hospitales, de los diferentes organismos, puedan acompañar todas estas propuestas de salud digital, de soluciones, para que realmente sean implementadas en la realidad en los hospitales. ¿Qué nos encontramos? Y hablo en propia persona, ¿no? ¿Qué nos encontramos, por ejemplo, nosotros muchas veces, ¿no?, desde corporate, por ejemplo, en nuestro caso en B. Braun,
estamos trabajando con diferentes proyectos, pilotos y demás, y luego te encuentras la dificultad de realmente implementar esa solución que ha sido validada por el mercado, que ha sido validada por el paciente, ha sido validada por el hospital, ha sido validada por el profesional médico, ha sido validada por todo el mundo, pero luego te encuentras que las regulaciones y las estructuras existentes no te dejan acabar de implementar que eso acabe siendo una realidad, ¿no? Y yo pienso que ahí tenemos un poco la responsabilidad, ¿no?, a nivel de sociedad y de instituciones, de agilizar y de realmente trabajar todos con esta dirección, que ya se está empezando a trabajar, ya se está empezando a ver soluciones, ¿no?, de cómo realmente facilitar esa transformación en Digital Health, ¿no?, esa transformación digital, pero que realmente, aprovecho la ocasión hoy para lanzar este punto de agilizar en ese sentido. Bueno, sobre el tema de regulación has tocado un tema muy importante, pero es verdad que la investigación, la innovación va muy por delante siempre de la, obviamente, de la normativa. Pero voy a poner también un caso en el que ahora estamos trabajando, y muchos de aquí lo conocéis, que es el tema de Yo Paciente Digital, que es un proyecto en el que hemos impulsado desde Barcelona Health Hub, a raíz un poco desde la pandemia, y no por la pandemia, pero sí que nos dio la oportunidad de impulsar el que la telemedicina sea regulada en España, cosa que no lo es. Y obviamente hoy la innovación y todo está haciendo que las aseguradoras y muchos ciudadanos puedan pues relacionarse con su médico o con la aseguradora, etcétera, a través de la telemedicina, pero hoy no hay regulación en España sobre la telemedicina. Sí que hay otros países en Europa. Por lo tanto, cogimos esa iniciativa, muchas empresas del ecosistema han apoyado esta iniciativa, Col·legi de Metges també, y bueno, y esto nos ha permitido realmente pues ir a los distintos estamentos del Estado y las comunidades autónomas, es decir, oye, aquí está este proyecto, debería regularse la telemedicina en España para todos los estamentos de la sociedad. Muy bien. Oye, muy Si me buen... permites, Sí, Xavier, adelante. yo creo que para acabar voy a decir una palabra en todo esto que es datos. O sea, al final, si ya hablamos de regulatoria, también hablamos de datos, ¿no? Cuando Xavier mostraba las gráficas de inversión, creo que el año pasado, en 2020, de inversión en salud digital estábamos hablando alrededor de los 14 millones, ¿no?, de estos más de 100 millones. El caso es que las startups de salud digital no han sido las que mayor inversión han tenido, pero sí que han sido las que más se han valorizado, ¿no? Entonces, si queremos dar este salto y si queremos acabar de llegar a la regulatoria, lo que tendríamos que hacer también es empezar con la gestión de los datos, ¿no?, y por una gestión eficiente. No son una gestión, son una gestión eficiente de los datos. Muy bien. Oye, muchas gracias, Nadia. Quedan 10 minutos. Tenemos temas en la recámara, pero no sé si os parece de abrir a lo mejor al público por si hubiera alguna pregunta, algún comentario o alguna sugerencia. Si alguien del público quiere hacer alguna aportación o plantear una pregunta a los ponentes, creo que es un buen momento. Público reducido. Público reducido, muy bien. Bueno, pues mientras pensáis la pregunta, os vamos a dar 5 minutos para pensar la pregunta. Me gustaría lanzar un último tema, y es el modelo de negocio, ¿no? Tanto referido a la propia startup como el modelo de negocio de la corporate con la startup, porque yo creo que están, digamos, los dos retos, ¿no? ¿Cómo lo veis en salud digital? ¿Lo veis más complejo que en otros ámbitos? ¿Tenéis alguna experiencia o aportación interesante al respecto? Adelante. Yo sí puedo empezar. En ese sentido, y gracias por la pregunta, pienso que es muy interesante, ¿no? Porque realmente ahí siempre venimos con el concepto de las corporates, ¿no?, o desde dispositivos médicos o farma. Tradicionalmente siempre hemos sido conocidas con vender el producto, ¿no?, sea el que sea, o vender el fármaco, ¿no? Y hace años que eso está cambiando, y realmente ya hace tiempo que nos estamos moviendo de productos a servicios, ¿no? ¿Por qué? Porque al final el usuario, el paciente o el médico o el hospital ya no solo quiere el producto, pero tiene más necesidades que van más allá del producto. Tiene necesidades de ser más eficiente, tiene necesidades de poder tener satisfacción del paciente, de su paciente, tiene
tiene necesidades de diferentes conceptos que son conceptos relacionados a servicios o a soluciones, ¿no? Entonces nos vienen a nosotros decir, yo no solo quiero el producto, quiero que me des la solución. Y ahí entra todo el ecosistema que estábamos comentando, es decir, cómo nosotros podemos complementar nuestra oferta de productos con aquellos servicios que a través de la salud de digital health, de salud digital, yo pienso que estamos en un momento, bueno, como un momento muy, muy bonito, ¿no? Donde podemos encontrar colaboraciones muy interesantes entre corporates y startups, entre el ámbito público y el ámbito privado, entre hospitales y corporaciones. Es decir, cada vez más nos estamos acercando todos desde su punto de vista, porque al final todos tenemos el mismo objetivo, que es una mayor seguridad al paciente, una mayor satisfacción al paciente y una mayor, ¿no? un aportar valor real a lo que sería el mercado, ¿no? Y un poco ligándolo con el concepto de value-based healthcare, ¿no? que realmente todos vamos en esta dirección, ¿no? Yo pienso que de ahí, ¿no? un poco es el punto, ¿no? A ligar con lo que comentabas, Xavi. Fíjate que has dado un poco en el clavo, ¿no? En el sentido de, bueno, un poco no mucho, en uno de los clavos, en el sentido de que en la adopción de tecnologías. O sea, nos planteamos en un escenario donde tenemos muchas startups ofreciendo tecnologías y receptores queriendo soluciones. Entonces aquí tenemos el primer gap. O sea, tú me estás ofreciendo una pera y yo quiero una manzana, ¿no? Ya está, mal. Entonces, creo que las incubadoras, y volviendo a la cadena de innovación, tenemos que intentar, y la regulatoria también, acercar estas posiciones, ¿no? Y si nos están pidiendo soluciones, transformar esas tecnologías, y esto también lo ligo a cómo comunicamos aquellas tecnologías que tenemos, ¿no? El impacto, que era lo que comentaba antes Ángel, de demostrar que aquello efectivamente es necesario, a quien me va a poder absorber. Porque lo que estamos viendo es también cuando, por ejemplo, al menos lo que veo yo, ¿no? Cuando estamos analizando startups, preguntamos, bueno, ¿y cuál es el modelo de negocio? ¿Cuál es el mercado? ¿Dónde te vas a ir? Y te dicen, bueno, es que aquí, como tenemos el sistema público, es complicado, ¿no? Nos vamos a ir a Alemania, nos vamos a ir a Estados Unidos. Bueno, vamos a intentar entender cuál es la necesidad también de las startups para poder absorberlo y beneficiarnos nosotros también, ¿no? No simplemente generar toda esta ciencia que luego vamos a ir disparando. Yo pienso que ahí, disculpa Ángel, yo pienso que ahí también es importante, ligándolo con lo que comentabas y aquí acabo, pienso que es importante que si tú quieres, si el receptor, ¿no? y el que da y el que recibe quiere ese servicio, quiere esa solución, el sistema también debería de facilitar que esa solución sea posible. Porque hoy en día, por ejemplo, y lo ligo con Xavier, ¿no? el modelo de negocio, al final, ¿dónde está la monetización? ¿Quién va a pagar eso? Si el sistema no está preparado para hacer esa monetización, es decir, disponer, poder pagar por un valor, ¿no? o por un servicio, si aún no estamos preparados, es un challenge más que tenemos, ¿no? Gracias. Yo voy a ser un poco más crítico aquí. Yo creo que las startups y los corporates son animales muy diferentes que no siempre casan bien. Y esta es la realidad. Y habrá corporaciones que están más preparadas porque se han adaptado para eso, pero la mayoría de las ocasiones son por diferentes temas, por regulación incluso muchas veces, por internal compliance, por go-to-market, por dimensiones. A las corporates a veces se les hace muy complicado lidiar con una cosita pequeña de 4, 5, 6 personas, con un producto que no está testeado, que no está validado. Ya te digo que son idiomas totalmente distintos, ¿eh? Cierto es a veces. Y al final la startup lo que quiere es alguien que me compre mi producto, que me ponga dinero, ¿no? Y la corporación lo que quiere es un producto, quiere el triángulo amarillo ya acabadito, bien hecho y con tracción en el mercado para lo que se ha hecho 10 veces, hacerlo 10 millones de veces, ¿no? Y son dos mundos que se buscan, pero mi experiencia es que se encuentran menos veces de la que por lo menos decimos que se encuentran, ¿no? Muchas veces la startup busca en la corporación como un canal para vender más. Cada vez el mundo digital te hace más, te capacita más para encontrar tu propio canal sin tener que depender de una corporación. Y yo creo que eso la startup también tiene que potenciarlo y tiene que mirar de identificarlo, porque idealizar la corporación como la que me va a cambiar mi compañía
pasa muy pocas veces. Y si pasa, al final pasará porque te va a comprar pronto, porque a la corporación tampoco se le hace muy incómodo crecer un negocio sin control de la compañía que es el proveedor de ese negocio. Y esta es la realidad de las cosas en la mayoría de las ocasiones, con lo cual, y esto creo que en la incubación se lo tenéis que hacer ver, que está bien acercarse a la corporación, pero entendiendo las limitaciones y que son animales muy diferentes, con estrategias muy diferentes. La startup está creando, está intentando encontrar cuál es el triángulo amarillo. La corporación lo que hace bien es escalarlo, es ponerse a vender millones y millones de triángulos amarillos, pero hasta que no tengas el triángulo amarillo es difícil, ¿no? Sí, bueno, es que yo creo que muchas veces hablamos de modelos de negocio cuando realmente en las corporaciones lo que hace falta es un cambio cultural profundo para que realmente todas aquellas personas estén abiertas a procesos de innovación. Y no solo abiertas, sino que lo conozcan muy bien, la tecnología, las tecnologías digitales, y las busquen para solucionar y para acelerar y para acercarse a sus clientes, a sus pacientes, etcétera, etcétera. Sin ese cambio cultural es imposible. Temas de governance, obviamente, entras en una multinacional y hay un governance de 25 folios que como lo sigas es que te mueres. O sea, a los 2 años todavía estás presentando temas para entrar, ¿no? Por lo tanto, hay que trabajar mucho internamente en las grandes corporaciones para hacer las cosas mucho más fáciles y que aproximen esos intereses. Fijaros que esto fue justamente lo que nos pasó el año pasado, cuando organizamos el Colegio de Médicos junto con el Barcelona Health Hub, el primer foro del ecosistema de salud digital, y lo centramos un poco por ir verticalizando en telemedicina. Entonces contamos con algunas corporates como Merck, Philips, algunas de estas que podían realmente absorber algunos proyectos. Y dijimos, vamos a dividirlo en pre-seed, seed, aquellas que se están generando, que aún están pivotando, y growth, que son aquellas que más allá de tener una ronda más elevada, pueden llegar a ser absorbidas. ¿Cuál fue esta sorpresa? Que después de un filtro bastante rígido, nos reunimos con Merck y con Philips y dicen, no, es que esto está muy bien, pero esto está a años luz de lo que yo podría llegar a absorber o de lo que yo me podría llegar a plantear, ¿no? Entonces, ¿quién se interesó? Amazon. O sea, este cambio de mentalidad que comentas está pasando sin querer, ¿no? Un poco también, y entonces creo que las corporates tienen que intentar también pillar un poco de velocidad para no quedarse atrás. Ahí totalmente de acuerdo, ¿eh? Quiero decir que desde la perspectiva, y cierto es, en las corporates también está pasando este cambio, ¿no? Es decir, esa necesidad de cambiar a trabajar de una forma mucho más agile, realmente trabajar con mentalidad de innovación, con mentalidad de más acercarnos a la startup, al menos hablo por realidad propia, ¿no? Eso está pasando. Sí que es verdad que en muchas ocasiones, pero como todo en la vida, te encuentras que a veces las conversaciones tú hablas un idioma y yo hablo otro, ¿no? Y esto a veces también pasa, pero sí que es verdad que la voluntad y el trabajo ya se está dando, ¿no? Y viendo en esa aproximación, ¿no? Y ciertamente lo que dices, hay nuevos players, ¿no? En el ecosistema, players que nunca habían estado antes, ¿no? De forma tradicional hablando, ¿no? Y que ahora están. ¿Por qué? Porque realmente Digital Health, ¿no? La digitalización es toda una transformación y es todo un campo donde entran evidentemente todos estos players tecnológicos, ¿no? Que ya vienen con esa mentalidad que no es la clásica o la tradicional de una corporate, ¿no? Que repito, que una corporate te vas a encontrar pues todo el manual, ¿no? Y bueno, como siempre decimos que somos elefantes, ¿no? Pero que dentro del elefante sí que empiezan a haber, ¿no? Equipos de trabajo y realmente departamentos que quieren acercarse, ¿no? Con esta voluntad. Muchas gracias. Yo creo que se acabó el tiempo, pero veo que si tuviéramos, ¿no? Esto seguiría, ¿no? Antes de cerrar el panel, no sé si finalmente alguien se quiere animar con alguna pregunta. In English it's possible, yes, adelante. Te dejamos un micro. Nadia, ¿le dejas su micro, Luis? Gracias. Bueno, me gusta que habéis hablado de cultura y un poco esta última fase en el sistema público que habéis hablado, que nos impide que las soluciones que se crean y que todos apoyáis lleguen al paciente. ¿Cómo hacemos para que se crean estas ideas en el sistema público? La mente es resistente a los cambios, ¿no? Entonces parece que tenemos que dar algún incentivo
para que el sistema público adopte estas soluciones. Y no sé si un poco el señor Badrinas, que ha apuntado con esta Universidad de Barcelona Health Hub, un poco, o puede avanzar un poco, si es un poco la dirección que queréis tomar. No, bueno, por supuesto. O sea, al final la transferencia tecnológica, la transferencia digital, el entorno en el que estamos hablando es para beneficiar al paciente. Todo lo demás no sirve de nada. Es decir, que si no llega al paciente, no se han hecho las cosas como se deberían hacer. Pero para esto seguro que hay gente más experta que yo para hablar precisamente de cómo se pueden hacer, ¿no? Nosotros desde luego estamos poniendo el granito de arena con todo el ecosistema. Trabajamos con los hospitales, trabajamos con las startups, trabajamos con las corporaciones, universidades y demás. Es el ecosistema el que va a conseguir que estas cosas se resuelvan. ¿Los hospitales de qué manera? Bueno, la apertura más fácil para que esa tecnología entre. Pero bueno, ya vamos viendo, si vamos en hospitales, solo que nos movamos en algún hospital en Barcelona, vemos unos avances tecnológicos impresionantes. San Juan de Dios, Vallebrón, Clínic, etcétera. Es decir, que están llegando las cosas. ¿Deberían llegar más rápidamente? Sí, pero están llegando. Yo creo que una de las cosas que sí que se podría hacer es intentar, que lo comentábamos antes cuando he llegado, es intentar acercar al médico, ¿no?, al profesional sanitario, el emprendimiento. Entendemos que ahora es una época que será un parón, ¿no?, en la historia, pero en otros momentos el poder liberar al profesional sanitario de horas de asistencia o de horas de investigación para poder dedicarse al crear una empresa, al detectar que aquella ciencia puede a interaccionar con los diferentes actores. Porque al final, y antes Ángel lo comentaba, ¿no?, el poder tener esta gente que lidera las startups y que las lleva adelante. Esto nos falta, está claro, o sea, tenemos muy pocos emprendedores en serie en el ecosistema y esto es porque es un ecosistema joven, pero también el ayudar a aquellos científicos que al final serán los directores técnicos, los directores científicos de las startups, a que se involucren y se crean el proyecto suyo y que se crean el emprendimiento como una salida profesional más, ¿no? O sea, tenemos que empezar a cambiar también esta cultura, el entender que tú puedes haber estudiado una profesión sanitaria, puedes haber llegado hasta un punto de tu investigación donde puedes desviarte para otro lado y esto está bien. Entonces, creo que en Cataluña se ha hecho muy bien con el programa ICREA, que financiaba talento de todo el mundo para poder hacer investigación y tal, y por eso tenemos la ciencia que tenemos. Y desde mi punto de vista, lo ideal sería crear una ICREA de la transferencia o de la innovación o del emprendimiento, ¿no? O sea, poder generar una red de lo que pasa luego. A complementar también lo que han comentado tanto Luis como Nadia, ¿no? Yo pienso que también para que realmente pase, ¿no?, en el sistema público, lo importante también es poder cuantificar el valor que tú vas a dar. Es decir, al final, ¿qué impacto vas a tener con tu solución o con tu propuesta o con tu modelo de negocio? Al final, ¿qué impacto vas a tener tú? ¿Qué impacto vas a poder, ¿no?, presentar a nivel de paciente, a nivel de institución, a nivel de hospital? En el sistema sanitario, ¿qué impacto va a tener eso, ¿no? Entonces yo pienso que ahí también es un poco, volviendo a lo de antes, ¿no?, el concepto de ir, ¿no?, en valor, ¿no?, aportar valor a lo que sería un poco la sanidad pública y privada también, pero en los dos ámbitos el poder cuantificar ese valor para poder poner en relieve realmente el impacto que tienes, ¿no? Y eso es algo que realmente ayuda a hacer cambiar a todos los conceptos, ¿no?, y desde diferentes perspectivas, ¿no?, con los diferentes actores. Pero ese punto también es importante. Gracias. Muy bien, pues se acabó el tiempo. Si no hubiera ninguna pregunta o comentario adicional, pues dar las gracias a Naira, a Nadia, a Ángel y a Luis por su colaboración y su aportación al panel de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.